Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana y estamos acá una vez más reunidos y vuelvo a subir un video hace un par de semanas que no había podido, buscando material y por todo un poco de tiempo había estado eh, medio corto, entonces me había imposibilitado poder subir algo. Pero aquí estoy en este segundo video, ya animándome cada vez más para, para entregarle a lo mejor un poco de algún datito histórico y que tenga relación con nuestro evangelio. Hoy día, lunes, les traigo un tema que a mi juicio es bien interesante y muchas veces pasa desapercibido en nuestro quehacer normal como cristianos evangélicos. O sea, por ejemplo, todos tenemos una Biblia en nuestra casa. ¿Ya? En mi caso, esta es la Biblia de Estudio Plenitud, que es Reina Valera de 1960, y de eso les quiero hablar hoy día. O sea, estamos en septiembre, estamos finalizando lo que para nosotros se denomina el mes de la Biblia, y quiero hablarles de la historia de la Reina Valera, una historia bien interesante, con hartos matices y como yo les mencionaba, pasa muchas veces desapercibida esta historia de este libro que muchos tenemos en la casa. O sea, si bien lo usamos eh, cada vez que podemos, todos los días es lo ideal, pero no sabemos o tenemos muy vagas nociones de dónde proviene esto. Bueno, la Biblia Reina Valera, como dice su nombre, está compuesto, ¿ya? Porque hay dos personas que participaron en la confección de este libro, que son Casiodoro de Reina y posteriormente Cipriano de Valera, ¿ya? Entonces voy a partir primero con Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la mayor parte del trabajo, que fue la traducción en sí. Entonces, eh, ¿quién fue Casiodoro de Reina? Bueno, él fue un monje español, ya, al igual que Cipriano de Valera. Ellos estaban en el mismo monasterio, ellos pertenecían a la orden de Jerónimo. Y estamos hablando del año 1500, 1550 más o menos, o un poquito antes. Entonces, en España empezó a llegar harta lectura con respecto a la Reforma. O sea, tenemos que Lutero plantó las 95 tesis en 1517. Entonces, toda Europa ya estaba conmocionada con el tema de la Reforma. Entonces, estos monjes, entre ellos estos dos personajes, abrazaron las ideas de la Reforma, y esto llegó a oídos de lo que en su momento fue la Santa Inquisición. O sea, este grupo de católicos que perseguían a todo el que no profesara esa fe, o sea, en este caso los protestantes. Y eso hizo que estos dos monjes, Reina y Valera, tuvieron que huir, ¿ya? En el caso de Casiodoro de Reina, que el primero que voy a nombrar, él huyó primero a Basilea, en Suiza, que en ese momento era la capital de la Reforma, porque estaba Juan Calvino. Entonces, si bien estuvo un tiempo, él luego emigró a Frankfurt, donde se estableció. Y él empezó con el tema de querer traducir la Biblia. Yo aquí tengo una fotito acá está, si ustedes lo pueden ver, él es Casiodoro de Reina, este monje que empezó a hacer la traducción de la Biblia. Entonces aquí lo voy a sacar. Y bueno, ¿qué es el granito que hace él? Que él hace la primera traducción de la Biblia al español, completa. Porque en esos años, si bien habían traducciones, pero eran solamente de algunas partes nomás de la Biblia, no era en su totalidad.
Por ejemplo, estaba la Biblia de Ferrada, que era una Biblia judeo-española, que solamente tomaba el Antiguo Testamento, y la Biblia alfonsina también, que también utilizaba el Nuevo Testamento, si no me equivoco. Entonces, pero no era una Biblia como la conocemos, como la tenemos ahora en su totalidad. Entonces, Casiodoro de Reina, él empezó a hacer este proceso, ¿ya? Y por este proceso también fue perseguido por la Inquisición, porque en ese tiempo no era como ahora que cada uno tiene una Biblia en la casa, que la puede leer en cualquier momento del día. En ese momento en España estaba prohibido cualquier traducción de la Biblia, porque ustedes saben, había mucho analfabetismo, y segundo, solamente el estatus de las personas que podían leer la Biblia eran los curas, la curia. Y normalmente la Biblia que se utilizaba era la Biblia en la versión latina, que era la Vulgata, escrita por Jerónimo. Entonces no habían más traducciones y estaba prohibido. Entonces por eso también se le da una persecución a Casiodoro de Reina, y por eso él tiene que huir de España, se tiene que ir. Y nunca vuelve a España por lo mismo. Entonces él empieza este proceso de traducción de la Biblia y se demoró 12 años, ¿ya? Hasta que fue publicada en Basilea, en Suiza, el 26 de septiembre de 1569, ¿ya? Aquí se publica la Biblia que él tradujo y esta fue la denominada Biblia del Oso. Entonces aquí yo también le tengo una fotito para que ustedes vean la carátula y la portada que tenía esta Biblia, que es esta. Ahí les aparece. Ahí, si se parece, la iconografía aparece un oso tratando de tomar un tema de miel, ¿ya? que aparece ahí. Lo voy a sacar. Entonces, también tiene una particularidad esa imagen. ¿Por qué tiene un oso y por qué no tiene otra cosa? Bueno, como yo les mencioné, estaba prohibida la traducción de la Biblia. Por lo tanto, esta imagen o estos iconos no podían tener ninguna relación o un icono religioso, ¿ya? Para que no se prohibiera su publicación. Por lo tanto, utilizaron este logotipo que después yo le voy a mencionar de dónde proviene. Entonces, ¿en qué se basó Casiodoro de Reina para hacer esta traducción? Reina utilizó como base textual para la traducción del Antiguo Testamento, en su mayor parte, el texto masorético, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el texto masorético? Es la versión hebraica, o sea, hebrea del Tanakh judío, ¿ya? Que es la Biblia hebrea. El Tanakh es un acrónimo de Torah, Nevi'im, Ketuvim, que es finalmente cómo se ordena la Biblia hebrea, ¿ya? Y estos manuscritos que forman este texto de la Mesora están más o menos entre el siglo VI y siglo X después de Cristo. Entonces son textos o son manuscritos bastante tardíos, los cuales se basaron para hacer este texto masoreta y el cual sirvió como traducción a Casiodoro de Reina para el Antiguo Testamento, ¿ya? Y también utilizó la Biblia de Ferrada, esa que les mencioné al principio, ya que era una Biblia de traducción judeo-española publicada en 1553, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia de Ferrada, si alguien la ha visto, no tiene ni números ni de capítulos ni versículos, es pura letra, pura lectura. Si a alguien le interesa, ahí yo la tengo en PDF para que la puedan mirar, ¿ya? Y para el Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina utilizó el Textus Receptus, ¿ya? Que es el texto griego del Nuevo Testamento que fue editado por el famoso Erasmo de Rotterdam, que era un católico humanista, ¿ya? Que él hizo esta obra y se llevó a imprimir en 1516, ¿ya? Y este Textus Receptus que utilizó Erasmo de Rotterdam está con manuscritos griegos aproximadamente también del siglo X después de Cristo. Entonces estamos hablando de manuscritos igual tardíos después de la época de Cristo, ¿ya?
Entonces, de estos textos bases, los tomó Casiodoro de Reina e hizo esta traducción de la Biblia llamada la Biblia del Oso, ¿ya? Entonces, era muy distinta esta Biblia a la que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, ¿por qué era más distinta? Porque la Biblia del Oso contenía los libros deuterocanónicos para los católicos o apócrifos que le denominamos nosotros, ¿ya? Agrupados como se estaban ordenados en la Vulgata, que era la Biblia al latín. Entonces, ¿cuáles eran estos libros? Aparte de los que nosotros conocemos normalmente, estaba la oración de Manasés, el tercer y cuarto libro de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, los pasajes griegos del libro de Esther, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico, que no es lo mismo que Eclesiastés, este libro de Eclesiástico o la Sabiduría de Ben Sirá, el libro de Baruch, los pasajes en griego del libro de Daniel y los libros de primera y segunda de Macabeos. ¿Ya? Estos eran los libros que contenía también esta Biblia del Oso. ¿Ya? Muchos de estos libros aún continúan, pero en las Biblias católicas. ¿Ya? Entonces, si usted ve su Biblia, Reina Valera, y toma una Biblia católica, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, se va a encontrar que las Biblias católicas siempre tienen más libros. ¿Ya? Esa es una gran diferencia que hay con nuestras Biblias que son protestantes. Entonces aparecían estos libros, que son libros históricos que mucha gente les da miedo, porque la palabra apócrifo igual es fuerte, es como una palabra herética, hereje. Sin embargo, hay libros que la verdad son muy interesantes de leer. Yo, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. No hay nada oculto, no hay nada satánico. Sino que la única diferencia es que nosotros como protestantes nosotros no hacemos doctrina de estos libros. Podemos leerlo, pero no podemos sacar ni llevar a cabo doctrinas o enseñanzas de ellos, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia de los católicos que sí los ocupan y sí hacen doctrina. Por ejemplo, purgatorio y la oración de los muertos, los católicos hacen doctrina porque sale mencionado en el segundo libro de Macabeos, por ejemplo. Pero son libros como estos últimos que acabo de mencionar que son entretenidos de leer porque tienen harto tema histórico. Para los que les interesa y les gusta la historia de los primeros años del judaísmo bien primitivo, ¿ya? Bueno, lo que les mencioné de esta imagen icónica de este lobo tratando de sacar un panal de miel. Entonces, como no podía tener ninguna imagen religiosa, en lo que yo les había mencionado, se usó el logotipo del impresor, que era Matías Apiarius. Entonces él usaba para sus trabajos, le ponía el oso. Entonces Casiodoro Reina dijo, bueno, usémoslo, no podemos tener ninguna iconografía porque si no lo van a imprimir, lo van a quemar. Y usaron el oso. Como yo les mencionaba, Casiodoro de Reina fue perseguido por esta traducción. La Inquisición toda la vida ¿cómo se llama? Lo trató de que se arrepintiera, que no lo publicara. Sin embargo, Casiodoro Reina siguió hasta el final, ¿ya? Él fue declarado como jefe de los herejes. De hecho, la Santa Inquisición lo acusó de sodomita antes de casarse. O sea, le instauraron un juicio que él era homosexual. Esto con los años él se presentó a su juicio y aclaró y finalmente salió libre de cargos. Pero a ese extremo era la Inquisición. O sea, si no te quemaba en una hoguera, te destruía la vida de forma radical. Sin embargo, y con la ayuda de Dios, él pudo salir libre de estos cargos y se dedicó a vivir en Frankfurt porque de todas maneras no pudo volver a España. Él se dedicó al comercio de sedas, ¿ya?
y en 1593 fue elegido pastor auxiliar de la ciudad de Frankfurt. Sin embargo, el pastorado le duró muy poco, porque después de 8 meses Casiodoro Reina murió. Entonces, es importante saber todo lo que pasó para que este librito llegara a nuestras manos. O sea, a él prácticamente la Inquisición le destruyó la vida. ¿Por qué? Para que todos pudieran tener una versión de la Biblia y que estuviera al alcance de todo. Entonces, es importantísimo de repente tomarle el valor al trabajo que hicieron a lo mejor hombres que nosotros nunca conocimos, pero que gracias a ello tenemos esto y tenemos la oportunidad de poder leer, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte de Casiodoro Reina. Todavía es Biblia del Oso, no es Reina Valera. Entonces, en esta segunda parte, quiero ver a Cipriano de Valera, ya que también tengo una foto de Cipriano de Valera para que ustedes lo puedan observar, que es este señor que está acá. Él es Cipriano de Valera. Él es también uno de los monjes que uno, porque eran amigos con Casiodoro Reina, o sea, de hecho ellos eran compañeros, también era un monje de la orden de Jerónimo. Ellos huyeron juntos a Basilea cuando la Inquisición sabe que ellos abrazan las ideas de la Reforma. Ya, voy a sacar ya. Entonces, ¿qué hace Cipriano de Valera? Él, después de que Casiodoro Reina muere, él revisa esta Biblia que había escrito su amigo y se le cambia el nombre, ya no se llama Biblia del Oso y se pasa a llamar la Biblia del Cántaro, ya que aquí también tengo la tapa de esa Biblia para que ustedes la puedan ver, que es esa, donde aparecen dos personas, ya, que están ahí como regando un árbol, ya, esa era la tapa de la Biblia del Cántaro, ya, ahí para que puedan conocerla, si es que no la han conocido, ya. Es la primera revisión que se hace. Después, con el tiempo, hubieron varias revisiones más. Y esta Biblia del Cántaro es lo que finalmente decanta en lo que tenemos ahora como la Biblia Reina Valera, ¿ya? Sin explicar todavía las revisiones, porque eso puede dar para otro video de que hubieron después. Por ejemplo, la revisión de 1909, la que más usamos nosotros, la versión de 1960, y así sucesivamente. Y hay revisiones ahora en los últimos años, ¿ya? Entonces, esta Biblia del Cántaro o Biblia Reina Valera ya se publicó en los Países Bajos, lo que ahora actualmente es Holanda, en 1602. Entonces, este trabajo que hizo Cipriano de Valera en la revisión de esta Biblia duró más o menos 20 años, ¿ya? ¿Por qué se toma esta imagen de la Biblia? Se puede basar, por ejemplo, en un texto que aparece en hebreo, que es 1 Corintios 3, 6, 8, que me gustaría leérselos, que dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, los estudiosos, los eruditos, piensan que a lo mejor esta imagen corresponde a estas dos personas regando un árbol, a la labor que hizo Casiodoro de Reina en un comienzo y Cipriano de Valera. Si bien los dos regaron el arbolito, el crecimiento de esta Biblia lo dio Dios, porque esta Biblia se transformó en una de las más conocidas y más usadas mundialmente, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia con la Biblia del Oso que nombré en un momento? Que Cipriano de Valera separa estos libros deuterocanónicos o los apócrifos, los separa de los libros que nosotros ocupamos como normales y los deja solamente como un apéndice, ¿ya? Eso a partir más o menos de 1862, estamos hablando casi 200 años después. En las posteriores revisiones que hicieron las sociedades bíblicas, definitivamente los textos apócrifos que aparecen fueron eliminados.
Y finalmente llegamos a lo que tenemos actualmente ahora, que es nuestra Biblia Reina Valera, con los libros que todos conocemos y que utilizamos nosotros, los que somos evangélicos, protestantes, etcétera, si le quieren poner otro sinónimo. Y como yo les mencionaba, los católicos se quedaron con sus Biblias con los otros libros que aparecían. Entonces, este es un video bien cortito, bien conciso sobre la historia de la Reina Valera. O sea, por eso nosotros tenemos esta Biblia, de ahí proviene. Y bueno, es dar gracias a Dios porque tenemos la posibilidad nosotros de tener esta Biblia, de poder leerla en nuestro idioma. Lo que en su momento, en la época de estos dos personajes, no se podía, estaba prohibido y era casi la muerte. O sea, si te pillaban, era la muerte. Si ustedes buscan relatos de la Inquisición española, fue una de las más sanguinarias que existió. Entonces, es importantísimo dar gracias a Dios por estos dos hombres de Dios, finalmente, una, que abrazaron las ideas de la Reforma, y segundo, nos dieron la posibilidad a nosotros ahora, en nuestro tiempo, de contar libremente y tener acceso a la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, eso, mis hermanos, espero que este video sea de edificación para ustedes. A lo mejor más adelante podemos hacer otro de otra Biblia, por ejemplo la NBI, que es otra de las versiones también más usadas dentro de las iglesias. Y eso, darle las gracias, y para adelantarle un poquito más, ahora voy a estar más dedicado a este tema de los videos. Y bueno, nosotros ya el jueves entramos a octubre, ya el mes número 10 del año. Y a la vez es el mes que nosotros conmemoramos el día 31 de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas. Pero si nos vamos más atrás, conmemoramos la Reforma Protestante, ¿ya? El día que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Entonces, como adelanto ustedes, el mes de octubre quiero trabajar con la Reforma Protestante y empezar a mostrar los pre-reformadores, los movimientos que surgieron pre-reforma, antes de Lutero. No sé, por ejemplo, movimiento monástico o personajes importantes como Pedro Baldo y los valdenses, o los pobres de León, que se los denominaba, y otros, hasta llegar a Martín Lutero, para que finalmente tengamos más o menos en poquitos videos un panorama de por qué se gestó la Reforma. Entonces eso es un adelanto que yo les doy, porque lo más probable es que de aquí al lunes esté trabajando y esté cargando un video ya con el tema de la Reforma Protestante, que también es nuestra herencia, y muchas veces no se toma en cuenta porque a lo mejor no interesa, no es un tema que a lo mejor, no sé, sea del gusto, pero es nuestro legado, y nosotros tenemos que saberlo, porque ¿por qué somos cristianos evangélicos? O sea, tiene que haber una razón de por qué provenimos de ahí y no seguimos siendo católicos. Entonces, eso, hermanos, hermanas, espero que sea de edificación, y nos vemos en una próxima ocasión, que voy a tratar de que sea luego. Bendiciones a todos, que tengan una linda semana, y abrazos a todos. Muchas bendiciones, y a sacarle el jugo a su Biblia, porque tiene una historia preciosa detrás de los hombres que dieron su vida porque nosotros la tengamos. Así que, chao, chao, cuídense.